Buenas tardes. En el programa de la vez pasada hemos visto la hermosa propuesta de que los seguidores de Jesús hemos de animarnos a formar las pequeñas comunidades de discípulos y discípulas de Jesús. De estas pequeñas comunidades que se forman por personas que han decidido ser discípulos y discípulas de Jesús de Nazaret para vivir su fe en comunidad. Son pequeñas comunidades que no deberían pasar de 10 personas para favorecer la interacción y la comunicación entre los hermanos, y que no son un club de amigos, sino que tienen una presencia activa en medio de la comunidad, en medio del barrio, y que tratan de construir relaciones más humanas, más fraternas, más cristianas, que sean relaciones más humanizadas y humanizadoras. Y se trata de ir enfrentando los desafíos de la vida juntos. Ahora, se trata de ir conociendo a Jesús. Y no se le conoce si no hay estudio. Por eso se sigue haciendo la propuesta del padre Luis Mosconi de entrar en el texto bíblico para conocer a Jesús. ¿De qué se trata? De abrir el libro de la vida. No es conveniente ir directamente al texto bíblico, ya que pueden surgir en las personas varios motivos para llegar a él. Unos por curiosidad, otros por interés, otros para defender su grupo o posición religiosa. La motivación que nos debe llevar a la Biblia marcará la misma lectura del texto bíblico. Por eso consideramos muy importante la misma lectura. Abrir primero el libro de la vida, de nuestra vida y de la vida de los demás. La vida es la mejor puerta de entrada para comprender mejor la palabra de Dios que está en la Biblia. Por eso iniciamos con una actitud de discípulos, con corazón abierto, sin prejuicios, con esperanza, con deseos profundos de conversión. Por consiguiente, ¿de qué se trata? Es un entrar existencial. De hecho, vamos a los evangelios por amor a la vida. Entonces, conviene que hagamos un intercambio de noticias. Un breve intercambio de unos 15 minutos para compartir noticias de la vida personal, de la vida comunitaria, de la vida social, de la vida política, de la vida económica, de la vida local, del país y a nivel mundial. Evitar largas conversaciones. Si un hecho vivido y contado por una persona parece muy importante para el grupo, se puede decidir que se trate en profundidad en otra reunión, utilizando el esquema de revisión de vida para poder aprovechar bien esa experiencia. Se trata de estar en un clima orante. No se trata de rezar el rosario u otras oraciones, sino de una actitud abierta a la presencia del Señor.
invocamos al Espíritu Santo y vivir todo el encuentro en ambiente de oración, asimilando el estilo de vida de Jesús de Nazaret. Sin profunda comunión con la Santísima Trinidad, no podemos entender la palabra de Dios. Segundo punto, después de haber entrado en el texto, se trata ahora de situar el texto. Y para esto, una lectura cuidadosa del pasaje del Evangelio. El texto deberá ser acordado por el grupo en la reunión anterior. O si estamos siguiendo un esquema, por ejemplo, de las catequesis de las pequeñas comunidades de vida cristiana, como es en nuestra diócesis de Zacapa. Por eso se recomienda que sea una lectura continua del Evangelio del año litúrgico, de principio a fin, o de los temas propuestos. Un pequeño texto completo para cada reunión. El coordinador debe estar siempre muy atento para ver si todos entendieron el pasaje leído, ayudándose mutuamente. Las introducciones y notas de las diversas ediciones de la Biblia ayudan a entender mejor. Hay que situar el texto. ¿En cuál de los 4 evangelios está el texto? ¿Y en qué parte del evangelio? ¿Y qué sucede con los textos antes y después del texto escogido? ¿Cómo se va a estudiar? Es importante entender cómo se presenta el texto. Los estudiosos lo llaman análisis literario del texto. Se trata de respetar el texto. Es absolutamente prohibido manipular el texto como lo hacen algunas personas según sus intereses personales o según sus intereses de grupo. Otros sugieren que puede elegirse el texto del Evangelio dominical u otro texto escogido de común acuerdo. Hay que transformar el texto en una escena viva. ¿Qué queremos decir con esto? Puede hacerse durante o al final de la lectura. Es de gran ayuda. Imaginemos estar presente en la escena, mirando las personas, observando lo que dicen y lo que hacen, viendo los detalles que se presentan en el texto. A continuación se presentan varias preguntas. Elegir las que mejor ayuden a comprender el texto que se está estudiando. ¿Qué personas aparecen? ¿Qué lugar social ocupaban en los tiempos de Jesús? ¿Aparece alguna institución, sinagoga, templo, reino de Herodes, el imperio romano o algún grupo organizado, fariseos, doctores de la ley, ancianos, judíos, discípulos de Jesús? ¿Y qué tipo de presencia de estos personajes se constata? Podemos ver evidentemente. ¿Cuál es el tema principal que aparece? ¿Cuál es el hecho que marca todo el texto? ¿Cuándo aparece este hecho en la vida y misión de Jesús? ¿Cuál es la situación principal que se presenta en el texto? ¿Aparece algún conflicto? ¿De qué tipo? ¿Entre quiénes? ¿Y por qué? ¿Con qué consecuencias? ¿Dónde está el corazón del texto?
es importante descubrir con el Evangelio en la mano el tema, el hecho, la situación y el corazón del texto. Es importante captar lo que sucede en las líneas, entre líneas y detrás de las líneas del texto, es decir, ver los contextos en los que está el texto, y hay que dejar que el texto nos hable. Demos otro paso. ¿Qué dice el texto? Se trata de contemplar a Jesús. ¿Qué dice o qué hace Jesús? ¿Cuál es su postura? ¿Cómo enfrenta Jesús la situación, el conflicto? ¿Con qué sentimientos? ¿Cuáles son las reacciones de la gente? ¿Cuál es la misión de Jesús que aparece en el texto? ¿Y cuál es su propuesta? Se trata de descubrir el mundo de Jesús, su estilo de vida, su forma, su voluntad. Ahí es donde está el corazón del texto, en Jesús mismo con toda su intención. La palabra de Dios nos va llevando finalmente a qué dice el texto. Los estudiosos llaman a este momento exégesis, que significa sacar los mensajes que están en el texto. Todo lo que Jesús dice y hace es para nosotros, es palabra de Dios para nuestra vida. Pero pongamos atención, los autores sagrados, es decir, los que bajo la inspiración del Espíritu escribieron el texto, presentan la misión de Jesús con un ojo atento en la realidad de sus destinatarios, es decir, a quienes va dirigido el texto y cuál es la realidad que ellos estaban viviendo. Y esto explica la diferencia existente entre los 4 evangelios. Al compararlos, se puede comprender mejor la situación de los destinatarios. Los evangelios fueron escritos entre los 40 y 70 años después de la resurrección y ascensión de Jesús. Muchas cosas buenas estaban sucediendo en las primeras comunidades llamadas iglesias locales, en medio de varios desafíos, problemas, debilidades y la situación concreta que vivía. Los destinatarios de cada evangelio vivieron en diferentes situaciones. Es importante descubrir la situación de los destinatarios para comprender mejor los mensajes del texto. Siguiendo el ejemplo de los autores sagrados, aprendemos cómo descubrir y actualizar el mensaje de Jesús para nosotros hoy, en el aquí y en el hoy de nuestra propia realidad. Por eso, pregunta fundamental: ¿qué dice el texto para nosotros hoy? Hay luces que nos alumbran y hay llamados que se nos hacen. No basta conocer la propuesta de Jesús. El discípulo de Jesús conoce, pero quiere asimilar y asumir el mismo estilo de vida de Jesús. Entonces se trata de descubrir lo que dice el texto para nosotros hoy. Preguntas que pueden ayudar. ¿Qué luces
y qué llamado podemos descubrir para nosotros en nuestra propia realidad hoy. ¿Qué llamada y luces para nuestras comunidades, para la iglesia y para la sociedad actual? ¿Qué dice el estilo de vida de Jesús a nuestra manera de vivir hoy? ¿Qué cambios de vida necesito o necesitamos hacer? ¿Qué llamado a la conversión recibimos? ¿Y cómo realizar esta conversión? Porque no basta saber que tenemos que convertirnos y no hacemos nada. Se trata de seguir adelante. Otro elemento, además de las luces y los llamados, es la conciencia crítica. Para una actualización eficaz de las luces y llamados, necesitamos tener una conciencia crítica de la realidad que vivimos, de lo que nosotros somos. Una conciencia ingenua y superficial es pasajera. Hará una actualización ingenua y superficial de los mensajes del Evangelio, que como decimos por acá en esta área oriental, ni roncha nos deja. Es algo horrible. Lamentablemente eso sucede mucho con repercusiones equivocadas en la vida eclesial, en la vida social y política. Se trata de hacer una hermenéutica. ¿Qué queremos decir con esto? A todo esto que hemos señalado se le llama hermenéutica, que significa actualizar el estilo de vida de Jesús de Nazaret hoy. No caer en la culpa, en la conformidad o en la agitación desordenada, sin prisa. Se trata de mirar hacia adelante y mirar hacia adelante con los pies en la tierra y organizar nuestro camino, nuestra vida al estilo de Jesús, con firmeza, con fidelidad y pasión misionera. Por eso decimos que se trata de asimilar la forma de Jesús. Y veamos qué nos puede ayudar. Un tiempo de silencio. Solo unos minutos. Es para interiorizar las luces, las llamadas que surgen del estilo de vida de Jesús que vemos en el Evangelio. Y con esto ya estamos en camino de la acción. Es para descubrir y asimilar la mentalidad de Jesús de Nazaret, la levadura del reino de Dios. Y por eso el correr, la prisa es peligrosa, genera superficialidad. Por eso es bueno tener un cuaderno, un lápiz, un lapicero, y es muy bueno anotar, escribir la forma de Jesús que aparece ahí en el texto. Es decir, su estilo de vida, su postura, sus sentimientos, sus opciones en las situaciones concretas contadas ahí en el texto. Así seguramente debió hacerlo Pablo de Tarso cuando escribió: tengan los mismos sentimientos de Jesús. Así le decía a sus hermanos de Filipos, Filipenses 2:5, y lo transmitió todo en las cartas que escribió, iluminando la vida de las comunidades con el estilo y la forma de vida de Jesús. Es de ahí que viene la palabra formación. En toda acción es necesario
hacerlo de este modo para descubrir y vivir la forma de Jesús hoy. Y formar es eso, es ayudar a descubrir y vivir la forma de Jesús hoy en nuestra propia vida. Leer y estudiar el Evangelio es una acción, es una reflexión fundamental, necesaria y que no se puede sustituir y cambiar por otra cosa. Damos una sugerencia. Cuando el estudio del Evangelio se hace con más tiempo disponible, por ejemplo, en un retiro, lo que es muy oportuno de vez en cuando, es bueno dar más espacio al silencio y que vayamos apuntando las insinuaciones que nos va dando el texto, el estilo y la forma de Jesús. Es muy importante también, cuando sea posible, dar un tiempo para adoración al Santísimo Sacramento, sin tanto espectáculo o cantos de animación, sino en un silencio orante, uniendo siempre el de Jesús, de la Eucaristía, al Jesús del Evangelio. Es el mismo Jesús y no se puede separar. El Jesús de la Eucaristía y el de los Evangelios es el mismo. Es para extirpar y deshacer la levadura podrida de los fariseos, religión que divide a las personas en puras e impuras, atadas a reglas y leyes que son infinitas y que no llevan a nada, y que divide también de Herodes, la representación de la codicia, del dinero y del poder, tantos Herodes que podemos ver nosotros en nuestra política partidaria aquí en Guatemala. Se trata de separar todo eso para llenar nuestras vidas de la preciosa y saludable levadura del reino de Dios. Todo esto nos va a llevar ¿a qué? Nos va a llevar al actuar, es decir, al poner en práctica. Ahora se trata de poner en práctica las llamadas, las luces que surgen del estilo de vida de Jesús, como fuimos descubriendo en el texto meditado. Es pasar de las actitudes ofrecidas por Jesús a una nueva práctica. Tendrá que ser una práctica transformadora y liberadora de todos los males personales, sociales, eclesiales, de nuestro hoy y de nuestro aquí. La implementación depende de nosotros, considerando la realidad que somos y la realidad en la que vivimos. No se trata de imitar a Jesús al pie de la letra, pues muchas situaciones han cambiado hoy. Por ejemplo, antes no había computadora ni tampoco celular en los tiempos de Jesús, lo que no significa quedarnos indiferentes o manipular. Hay pues que elegir algún aspecto de la vida donde la llamada a la conversión es más urgente: vida personal, vida social, vida de la pequeña comunidad. Es bueno abrir un espacio para quienes quieran ofrecer propuestas concretas de acción, de compromiso personal y social, ayudándose unos a otros. Y se trata de compartir. En el próximo encuentro es bueno compartir cómo fue nuestra práctica
en relación al compromiso que tuvimos en esta reunión, sin querer fiscalizar, controlar, sino ayudándonos los unos a los otros. La vida es siempre estar en camino con la posibilidad de caerse, pero siempre levantándose. Es importante tener en cuenta la relación entre acción, práctica, praxis, y se trata de ir dando, por eso, con estos pasos, el verdadero seguimiento de Jesús para un profundo sentido de la vida en el aquí y ahora. Y se trata de orar, fortalecer el compromiso. La oración en ese momento es para fortalecer la comunión de nuestro estilo de vida al estilo de Jesús. Se pueden hacer oraciones espontáneas pidiendo a la Santísima Trinidad fuerza y luz para poner en práctica los compromisos asumidos. Se puede tener oración de acción de gracias o de adoración y alabanza. Y al final, el canto, un canto apropiado, para finalizar del todo con las comunicaciones y los avisos, y todo conectado al camino, al proceso de la pequeña comunidad. Y si se puede, terminar con un pequeño compartir, fresco, panito, según las posibilidades que haya. Entonces, esto también nos ayuda a humanizarnos más. En el próximo programa seguiremos adelante con algunos aspectos de cómo vamos a ir caminando en nuestra vida cristiana. Que Dios les bendiga y pasen buena tarde.